Hola, muy buenos días, hermanos de capilla. Hoy me corresponde dar el devocional. Estamos en Efesios capítulo 6. Pero primero permítame orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, bendito Rey, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, bendito Rey, Padre, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor, y háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Pablo nos estuvo hablando en los 3 primeros capítulos lo que hemos recibido gratuitamente del Señor, y ahora nos insta en el capítulo 4 a que andemos como es digno de la voluntad que fuimos llamados. También nos ha dicho cómo debemos de andar, que tenemos una unidad por medio de Cristo, cómo podemos ser parte de la obra por medio de los dones espirituales, cómo debe ser el comportamiento de los líderes. Nos dice que ya somos un nuevo hombre. ¿Y cuál es su conducta? Porque ya somos seres de luz. Y Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, le habla a los matrimonios y les da instrucciones cuáles son los roles o cuáles son las funciones de las esposas y cuál es la función del esposo. Ahora Pablo, en el capítulo 6, el que nos corresponde hoy, nos va a hablar sobre la relación de hijos y padres, de padres a hijos, comportamiento del empleado a sus jefes, comportamiento de sus jefes a sus empleados, de dónde proviene nuestra fuerza y cómo debemos de vestirnos. Entonces leamos Efesios capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 3. Y dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Recordemos que Pablo está escribiendo a la iglesia de Efesios. Es más, esta carta fue abierta para todas las iglesias de esta región. Entonces Pablo le hace este llamado a los jóvenes que ya habían creído en el Señor. Entonces, jóvenes cristianos deben sujetarse a sus padres, obedézcales, y más aún si sus padres son esos padres que aman al Señor y que quieren glorificarle. Ahora, no son padres perfectos, jóvenes, sus padres no son perfectos. El único Padre perfecto es nuestro gran Dios. Ahora, esta obediencia no nace con el joven. Nosotros como padres debemos enseñarles a obedecer, y es una tarea que Dios pone en nuestras manos. No es fácil, pero si recogemos esas riquezas que Pablo nos expone en los primeros 3 capítulos, estamos llenos del Espíritu Santo y caminamos en luz, podemos ser reflejo de un hijo obediente, y por medio de nuestro testimonio enseñarles la obediencia. Ahora, ¿qué es obedecer? Cumplir la voluntad de quien manda, o lo que establece una ley. Cumplir lo que establece una ley. Entonces, ¿qué ocasiona la desobediencia? ¿Qué ocasiona? No poder reconocer una autoridad sobre ellos, sobre sus cabezas. Y al no sujetarse, van a irrespetar a sus profesores, a las autoridades, y peor aún, nunca podrán entenderse con un Dios que es soberano, que en su palabra no sugiere, en su palabra Él da mandatos. Entonces, padres que me escuchan, si quieren ver a tus hijos en un futuro caminando en luz, en una relación estrecha con Jesús, insistan y enseñen a sus hijos la obediencia. ¿Vale? Ahora pasemos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí quiero rescatar 2 palabras: ira y criarlos. ¿Qué es ira? La ira es sacarlos de casilla, llevándolos a un estado emocional de rabia, que
que lo puede expresar por medio de la violencia. Ahora, ¿cómo podemos entonces llevar a nuestros hijos a este estado emocional de ira? ¿Cómo podemos llevarlos a ira? Avergonzándolos, humillándolos, comparándolos con sus hermanos o amigos, acosándolos con tareas o disciplinas que los superan, querer que cumplan sus metas que tú nunca pudiste cumplir. Con esas cosas tú puedes llevar a tus hijos a ira. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que son niños que Dios nos ha puesto en nuestras manos para formación, jóvenes, niños que están en formación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo debemos de hacer? Pues Pablo nos dice esta palabra, criarlos. Esta palabra quiere decir abrazarlos, sostenerlos, cuidarlos, protegerlos, proveerles. Cuando un joven, cuando una persona, cuando un niño tiene esta formación, esta crianza, él va a acceder a que sea corregido, instruido y va a aceptar amonestación, pero en amor del Señor debemos de hacerlo. Ahora Pablo nos saca de este entorno familiar y nos lleva a un entorno social. Veamos versículos del 5 al 9 de Efesios 6. Y dicen: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahora Pablo entonces nos saca de ese entorno familiar y nos lleva a un entorno social. Y la mayoría de la gente, empleados o empleadores, el estar en este entorno social nos lleva gran parte de nuestra vida. Y ahí en ese entorno es donde somos probados y demostramos en quién hemos recibido o en quién hemos creído. Y si andamos dignamente ante nuestro Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo te ve ese grupo social donde te mueves? Ese entorno donde te mueves día a día. ¿Estamos llevando en alto esa vocación a la que fuimos llamados? Acuérdese, en Efesios 4 nos dice Pablo, andad dignamente con la vocación en que fuimos llamados. ¿Estamos llevando en alto esa vocación? ¿Estamos siendo humildes en lugar donde Dios nos ha puesto como jefes, como empleadores, como gobernantes, como profesores, etcétera? ¿Estamos siendo humildes? Acuérdese que el mayor ejemplo para nosotros es Cristo Jesús, que se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros y obediencia a su Padre. Ahora la pregunta es, ¿somos útiles en nuestra sociedad? ¿Somos personas útiles en nuestra sociedad? ¿Somos de alivio hacia los demás? En nuestro grupo realmente nos ven y nos dicen, llegó tal persona, con él puedo contar, con él puedo orar, con él puedo hacer tal cosa. ¿Somos de alivio para las personas que nos rodean? ¿Sabes? Y lo más lindo es que si nosotros estamos caminando con todas estas verdades, estamos caminando con Dios y obedeciéndoles con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros, Dios no se queda absolutamente con nada. Nuestro Señor no se queda con nada. Él nos dice en su palabra, versículo 8 nos dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea esclavo. O sea, y a los jóvenes también esa promesa fue bonita. Es una promesa que también les dice que va a tener larga vida, van a tener voluntad en esta vida.
Entonces el Señor no se queda con nada. Ahora, Él no nos deja solos en este caminar, porque es duro todos los días levantarnos, tener este roce social y todo. Él nos dice que Él nos va a acompañar. Versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí Pablo nos dice que Jesús nos va a dar esa fuerza para poder seguir adelante. Y no solo nos va a dar parte de su fuerza, nos va a dar una armadura para estar firmes. Versículo 11, y dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que Pablo sabía que si no nos vestíamos con esta armadura espiritual, no podíamos estar firmes. Entonces Pablo nos dice que debemos de estar con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, el calzado con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Así debemos de salir todos los días para esta batalla espiritual con nuestra armadura. Y por último, Pablo, para poder andar como es digno, debemos de ser hijos de oración. Pablo nos insta a que debemos de ser hijos de oración. Y eso está en el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. O sea que Pablo nos dice, no debemos de orar, sino que debemos de orar en todo tiempo. O sea que en todo tiempo debemos de ser unos hijos de oración. Bueno, hermanos, esto quería traerles. Espero que haya sido de bendición, que pongamos en práctica, enseñarles obediencia a nuestros hijos. Acuérdese, tenemos que enseñarlas, y no viene con los jóvenes la obediencia. No llevarlos a ira, criarlos con amor, con amonestación del Señor. ¿Cómo nos movemos en el entorno en que Dios nos ha puesto? ¿Estamos siendo de bendición? ¿Estamos llevando ese evangelio en alto? Y por último, salir siempre con armadura, vestidos con esa armadura para poder seguir firmes delante del Señor. ¿Y cómo lo podemos lograr? Orando en todo tiempo y en todo momento. Quisiera orar para terminar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, bendito Rey, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, bendito Rey, Señor. Gracias porque nos instruyes, Señor. Sabemos, Señor, que tú ya nos has regalado esa salvación, Señor. Tú ya nos has rescatado, Señor, donde no podíamos salir, Señor. Pero, Señor, queremos, Señor, caminar por gratitud, caminar dignamente delante de ti, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestra armadura todos los días y poder salir y estar firmes delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.